El fútbol es sin duda el deporte más popular y con mayor espectadores en el mundo. Para la mayoría de las personas no es solo un juego, sino que los representa y deja salir una inmensa pasión. Los orígenes del fútbol se remontan a 400 años antes de Cristo, en la antigua Grecia. Pero el fútbol moderno fue reinventado en Inglaterra, cuyas reglas de 1863 son la base de este deporte en la actualidad. La competición más prestigiosa y esperada del fútbol es por supuesto la Copa Mundial, que se celebra cada 4 años. Y hoy te voy a contar de manera resumida cuál es la historia de los mundiales, cuándo comenzó y cuáles fueron todas las selecciones que se consagraron campeones. Bienvenidos a Mundo Curioso. Hoy te presento la historia resumida de los mundiales de fútbol. El primer mundial de la historia se organizó en menos de un año. La FIFA designó a Uruguay como sede en reconocimiento por los 2 títulos olímpicos conquistados anteriormente, en 1924 en París y en 1928 en Ámsterdam. De las 40 naciones afiliadas solo llegaron 12 a Montevideo, debido a que la economía no ayudaba y la catastrófica caída del mercado de valores de Wall Street en 1929 había golpeado a muchos países. De Europa llegaron en barco Bélgica, Yugoslavia, Rumania y Francia. Y de América, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. En total, 12 participantes más el anfitrión. La final la ganó Uruguay por 4-2 ante Argentina, en el Estadio Centenario, que había sido construido especialmente para el torneo. Ganando la primer Copa del Mundo, la Coupe Jules Rimet. Tenía un diseño de una mujer con los brazos levantados, esculpido en un bloque de oro, que simbolizaba la victoria. En 1934 el segundo mundial se organizó en Italia. En ese entonces Italia era gobernada por el dictador Benito Mussolini, que no había visto fútbol en su vida. Pero cuando le propusieron que su país se hiciera cargo del torneo, aceptó con gusto. En cada partido los jugadores italianos hacían el saludo fascista. Antes de la final, Mussolini advirtió a los futbolistas de su país: vencer o morir, mientras pasaba el dedo índice por el cuello, haciendo referencia a que no tenían la opción de perder. Participaron 16 equipos, se jugaron 17 partidos y se marcaron 70 goles. Al final, Italia se consagró campeón ganando a Checoslovaquia 2-1, en una final con un polémico arbitraje. Mientras que el tercer puesto fue para Alemania, que venció 3-2 a Austria. En 1938, un país americano debió ser sede del Mundial, pero Francia fue elegido como sede del tercer Mundial de fútbol. Jugaron 15 equipos. Austria, que había sido clasificado, fue anexada a Alemania tras la invasión nazi y la FIFA le prohibió participar del torneo. Italia se consagró bicampeón tras vencer en la final a Hungría por 4-2. En tanto, Brasil salió tercero al superar 4-2 a Suecia. En el torneo se marcaron 17 goles de cabeza, una cifra superior a los 2 mundiales anteriores, debido a que se jugó con una pelota de válvula, inventada por 3 argentinos, y que era mucho más liviana que la anterior.
Era el año 1950 y volvió la Copa del Mundo tras el paréntesis de 12 años impuesto por la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión se eligió a Brasil como sede de la Copa del Mundo. El torneo fue un éxito por la capacidad del Estadio Maracaná, que entonces albergaba a casi 200.000 espectadores. La India, Escocia y Turquía renunciaron al torneo y participaron solamente 3 equipos. La cantidad de espectadores superó el millón, casi 700.000 más que en Francia 38. No hubo una final porque el torneo se definió luego de un cuadrangular con los mejores de la fase previa. El encuentro decisivo lo jugaron Uruguay y Brasil. A los dueños de la casa le alcanzaba con el empate y estaba todo preparado para su gran fiesta. Pero contra todo pronóstico ganó Uruguay 2-1. Este encuentro quedó registrado para la historia como el Maracanazo, una de las mayores hazañas futbolísticas de todos los tiempos. El siguiente campeonato mundial de 1954 se jugó en Suiza, que fue uno de los países que no se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Era el gran banco de los tesoros europeos y fue el único que se postuló para organizar el segundo mundial posguerra. Fue además el primero que se transmitió por televisión, pero solo algunos países europeos. De todos los mundiales fue el de peor estructura organizativa y el de mayor promedio de gol de toda la historia, 5,30 por partido. El récord vigente hasta hoy se logró en el partido que Austria le ganó a Suiza 7-4, un gol cada 8 minutos. Hungría, que había vapuleado a Alemania en la fase inicial, era el gran candidato, pero en la final los alemanes ganaron 3-2 y se consagraron campeón consiguiendo su primer título. En el Mundial de Suecia de 1958 la organización fue simple, con 2 estadios y un formato claro. Primero fase de grupos y luego cuartos de final, semifinal y final. Este Mundial fue glorioso para Brasil, porque surgió Edson Arantes do Nascimento, más conocido como el Rey Pelé, quien tenía apenas 17 años y fue parte de una inolvidable línea de ataque. Garrincha, Didi, Vavá, Pelé y Zagallo. La selección de Brasil le ganó la final a Suecia 5-2 y fue el primero de sus 5 títulos. En este mundial el francés Jules Fontaine fue el máximo goleador del torneo con 13 tantos, cifra que aún nadie pudo superar. En ese campeonato jugaron los 4 países del Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero no se enfrentaron entre sí. De hecho, como dato curioso, recién en el Mundial de Qatar, en la ciudad de Doha, se jugó el primer partido entre 2 países del Reino Unido, Inglaterra y Gales. En Lisboa, el 10 de junio de 1956, la FIFA eligió entre Chile y Argentina. Nueva frustración para la albiceleste, porque hubo 56 votos para Chile, 32 para Argentina y 7 abstenciones. Por lo tanto, el Mundial de 1962 se jugó en Chile. Porque nada tenemos, todo lo haremos, dijo emocionado el presidente de la Federación de Chile, Carlos Ditborn, quien falleció un mes y medio antes del comienzo del Mundial. En este campeonato, Pelé se lesionó en el segundo encuentro y fue reemplazado por Amarildo, pero la verdadera posta la tomó Garrincha, que resultó ser la gran figura. En la final, Brasil venció 3-1 a Checoslovaquia, consiguiendo su segundo campeonato mundial.
Por fin, en 1966, los inventores del fútbol moderno, los ingleses, tuvieron su mundial. La organización del torneo estaba lista. Fase de grupos, cuarto de final, semifinal y final. En el camino inglés, en cuarto de final apareció Argentina, y en ese partido a los 36 minutos el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó a Antonio Ratín, quien abandonó la cancha después de varios minutos de discusión sin entenderse por la diferencia de idiomas. Recién entonces, aquel hecho dio origen a la implementación de las tarjetas amarillas y rojas. Finalmente ganó Inglaterra 1-0 y pasó a la siguiente fase. Se había dado la singularidad que en la misma fecha, un árbitro inglés dirigió Uruguay-Alemania y un alemán Inglaterra-Argentina. Y a la final llegaron precisamente Inglaterra y Alemania, que igualaron 2-2 y definieron en tiempo suplementario, con un gol que todavía se discute. Hurst pateó al arco, la pelota dio en el travesaño, pegó en la línea y salió. Claramente no había sido gol, pero los árbitros lo convalidaron. Finalmente, los ingleses, que se habían puesto 3-2 con el gol fantasma, hicieron otro gol y ganaron 4-2. Mientras que el tercer puesto fue para Portugal, que venció 2-1 a la Unión Soviética. Llegó la Copa Mundial de 1970, que se celebró en México. Fue el primer mundial que se transmitió por televisión en directo a varios países del mundo. En este mundial comenzaron los cambios de jugadores durante el partido y la utilización de tarjetas rojas y amarillas. Millones de espectadores se maravillaron con Brasil, que mostró un ataque demoledor con 5 jugadores que llevaban la camiseta 10 en sus respectivos equipos: Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé y Rivelino. Mientras que el tercer puesto quedó para Alemania, que venció 1-0 a Uruguay. En la final, Brasil goleó a Italia 4-1 y nuevamente se consagró campeón con el gran Pelé. Llegó la Copa Mundial de 1974. Alemania en aquel entonces estaba dividida en dos: federal y democrática. La que era potencia futbolística, la Alemania federal, tuvo a su cargo la organización. En este torneo deslumbró Holanda, que tenía un sensacional equipo bautizado como la Naranja Mecánica, con Johan Cruyff, Johan Neeskens y Ruud Krol, entre otros. Alemania federal, que en la primera fase se cruzó con Alemania democrática y perdió 1-0, remontó y en la final le ganó a Holanda 2-1, consagrándose como el nuevo campeón mundial de fútbol. En esta edición del certamen apareció por primera vez la actual versión del trofeo. Se habían presentado 54 proyectos para el nuevo trofeo y se eligió el diseño del italiano Silvio Gazzaniga, de oro macizo, 5 kilos de peso y base de melaquita, ya que la Copa Jules Rimet había sido concebida para la perpetuidad a Brasil en el torneo anterior. El sueño argentino de organizar un mundial tardó 40 años, pero finalmente se pudo concretar en el año 1978. El torneo se jugó mientras el país era gobernado por la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina, que había tomado el poder el 24 de marzo de 1976. En medio del terror, el fútbol fue un oasis para los hinchas argentinos. Mientras que el tercer puesto fue para Brasil, que superó 2-1 a Italia. Argentina, dirigida por César Menotti, fue segunda en su grupo y logró llegar a la final
derrotando 3-1 a nada más que a Holanda, la Naranja Mecánica. En el Mundial de España de 1982, por primera vez hubo 24 competidores. Se utilizó un sistema que no se repetiría de nuevo en otro mundial. 6 grupos de 4 y luego 4 grupos de 3. Y los ganadores de cada uno pasaron a la semifinal. Sucedieron algunos hechos lamentables, como el partido entre Alemania y Austria, que terminó 1-0 a favor de los alemanes, un resultado que les permitió pasar de ronda a los dos y dejar afuera a Argelia. También en ese torneo un jeque de Kuwait se metió en el campo de juego en pleno partido y logró anular un gol. Finalmente resultó campeón Italia, que venció en la final a Alemania Federal por 3-1. En el próximo Mundial de 1986, Colombia era la sede elegida, pero los dirigentes renunciaron debido a los conflictos con la guerrilla y los serios problemas económicos que padecía el país. Brasil, Estados Unidos, Canadá y México se postularon para reemplazarla, y la FIFA designó por voto unánime a México. Un fuerte terremoto en la capital mexicana de 8,1 en la escala de Richter puso en riesgo la nueva sede. Pero los intereses económicos de la televisión pesaron mucho para que se hiciera igual. Argentina, bajo las órdenes de Carlos Bilardo, fue el primer seleccionado en llegar y se quedó hasta el final, ya que derrotó a Alemania Federal en la final por 3-2. Se consagró como el nuevo campeón del mundo y el torneo designó a Diego Maradona como el mejor jugador del mundo. En la Copa Mundial de 1990, el anfitrión fue Italia, y la final tuvo como protagonistas a los mismos que en 1986, Argentina y Alemania Federal. Argentina llegó a los tumbos, con Maradona muy golpeado y con Sergio Goycochea como tabla de salvación, por los penales atajados en los partidos contra Yugoslavia e Italia. Pero en la final perdieron 1-0 contra Alemania Federal, con un discutido penal. El alemán Franz Beckenbauer, que se había consagrado campeón como jugador en el Mundial de 1974, logró repetir en este torneo, pero esta vez como entrenador. Este torneo fue el de promedio de gol más bajo de la historia, 2,21 por partido, pero principalmente es recordado por la canción oficial Una Estate Italiana, que quedó como una especie de himno de todos los mundiales. En Estados Unidos, que fue sede del Mundial de 1994, el fútbol no estaba muy desarrollado. De hecho, el diario Boston Globe publicó en su tapa un recuerdo del día que comenzaba el Mundial, informando que en el fútbol no está permitido tocar la pelota con las manos. Sin embargo, por primera vez se superaron los 3 millones de espectadores, con un promedio de casi 70.000 entradas vendidas por partido.
La Copa de 1994 fue la primera final que se decidió por penales. Brasil, que había sido el único país de América en llegar a los cuartos de final, venció a Italia 3-2, luego de un aburrido 0-0 en el tiempo reglamentario. La selección argentina, que era candidato a campeón del mundo, al finalizar el partido contra Nigeria, Diego Maradona dio positivo en el control antidoping y fue expulsado de la Copa. Por primera vez en el Mundial de Francia del año 1998 intervinieron 32 países, divididos en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los 2 primeros de cada zona se clasificaban a los octavos de final. Francia, con Zinedine Zidane como estandarte, metió 2 goles de cabeza en la final y fue por primera vez campeón mundial tras vencer a Brasil por 3-0. Este mundial fue el de más expulsados de la historia. Se sacaron 22 tarjetas rojas. Por primera vez en el año 2002, el campeonato mundial se jugó en Asia. Y también por primera vez 2 países organizaron la Copa del Mundo. En este caso, Japón y Corea del Sur. El reparto fue equitativo, 10 sedes cada país, 32 partidos en cada uno, la inauguración en Corea del Sur y la final en Japón. Brasil, con una selección que daba miedo por tener a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, entre otros, se coronó pentacampeón tras vencer en la final 2-0 a Alemania. Por otro lado, el tercer puesto fue para Turquía, que derrotó 3-2 a Corea del Sur. En este partido, el turco Hakan Şükür anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales, a solo 11 segundos del partido. Para la Copa Mundial de 2006, 5 países habían postulado para organizar el Mundial: Alemania, Brasil, Inglaterra, Marruecos y Sudáfrica. Luego de varias rondas de votación, Alemania le ganó 12-11 a Sudáfrica. Por lo tanto, la Copa Mundial del 2006 se jugó en Alemania y la final fue europea. Italia y Francia igualaron 1-1 en los 90 minutos y el alargue. En los penales, Italia se impuso 5-3, coronándose como el nuevo campeón mundial de fútbol. En este partido, Zinedine Zidane le aplicó el famoso cabezazo a Marco Materazzi y terminó expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo. Mientras que el tercer puesto fue para Alemania, que derrotó 3-1 a Portugal. En la Copa Mundial del año 2010, la sede elegida fue Sudáfrica, en una votación en apariencias transparente. Pero una década después, el diario inglés The Sunday Times denunció que en realidad la elección la había ganado Marruecos y el resultado fue manipulado. Al igual que en el Mundial anterior, el tercer puesto fue para Alemania, que derrotó 3-2 a Uruguay. Pero a diferencia del anterior, este mundial fue para España, que se consagró campeón por primera vez en la historia, tras vencer en la final a Holanda por 1-0. Con gol de Andrés Iniesta, un abanderado del fútbol revolucionario del Barcelona de Pepe Guardiola. Los diarios habían catalogado a esta selección como la generación de oro del fútbol español, porque habían cambiado la tradicional furia por el buen juego.
En el Mundial del año 2014, Brasil fue sede por segunda vez. Una nueva frustración para los locales. Esta vez el equipo se quebró en las semifinales, cuando fue goleado por Alemania 7-1. Por tercera vez en la historia, Alemania y Argentina jugaron una final. Esta vez Alemania se quedó con la copa, derrotando 1-0 a la selección argentina, con un gol de Götze a 7 minutos del final del tiempo suplementario. Un gran golpe para la selección albiceleste. El tercer puesto fue para Países Bajos, que superó 3-0 a Brasil. El país anfitrión del Mundial del año 2018 fue Rusia, quien mostró al mundo cómo se había transformado desde el desmoronamiento de la Unión Soviética y cómo paralelamente mantenía algunas tradiciones culturales y sociales del antiguo régimen. Se jugó en dos continentes distintos, porque la ciudad rusa de Ekaterimburgo, una de las sedes, pertenece a Asia. Los franceses Kylian Mbappé, Didier Pogba, Anthony Griezmann y N'Golo Kanté siguieron su imparable carrera hasta la final, en la que derrotaron a Croacia 4-2 y se consagraron como campeón mundial. Este fue el mundial con más penales y más goles en contra en la historia de los mundiales. Se cobraron 28 penales y se convirtieron 11 goles en contra. El último mundial hasta el momento fue el de Qatar en el 2022. Fue el primer mundial en Medio Oriente y el país más pequeño que jamás albergó un mundial. Fue hace apenas 3 meses que finalizó, y por lo tanto todos lo recordamos, principalmente los argentinos, porque nos llenamos de gloria luego de vencer en la final por penales a nada más que a Francia, luego de un durísimo partido. Una selección francesa que parecía imparable. La final estuvo lleno de emociones, héroes y una participación inolvidable de ambas selecciones. Tanto así que es considerado como uno de los mejores finales en la historia de los mundiales. La historia del fútbol está lleno de claroscuros, momentos épicos, lleno de emociones y por supuesto mucha, pero mucha pasión. Con el pasar de los años el fútbol se fue metiendo en nuestras vidas, alterando nuestras emociones, principalmente cada 4 años. Con la llegada de cada mundial de fútbol nuestras vidas se detienen y entramos en un modo muy particular, dejando todo en segundo lugar y vivimos cada partido de nuestra selección como si fuera el último. El próximo Mundial de 2026 por primera vez en la historia será coorganizada por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Y por primera vez en la historia van a participar 48 selecciones. Sin duda será un mundial durísimo, muy competitivo. Pero tranquilos, porque para conocer al próximo gran campeón, todavía tenemos que esperar poco más de 3 años. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale pulgar arriba. Si es de tu agrado, compartí, comentá y suscríbete. Te lo voy a agradecer desde lo más profundo de mi alma futbolera. Nos vemos en el próximo video de Mundo Curioso. Nuevamente gracias y chao.